¿Cómo están? Un gusto, mi estimado Marco Vinicio. He escuchado hablar mucho de ti. Ay, qué bueno o mal, espero cosas No, buenas, ¿eh? puras cosas buenas, puras cosas buenas. También ya nos acompaña el fundador. Así es. Cris, ya estás como cojo. Bueno, pues vámonos. Muy buenas noches, México. Buenos días, Corea. Aprovechando, ¿no? Aprovechando que uno de mis hermanos quiere correr en Asia, entonces pues saludamos a nuestro público en aquel buen país asiático. Me da mucho gusto saludar a mis hermanos el día de hoy en esta transmisión de su programa favorito, su programa de confianza, Spartan Bros presenta. Y hoy tenemos un programón. Y como siempre, saludo a mis hermanos, como aparece en estricto orden en mi pantalla, don Sergio Araiza. ¿Qué tal? Buenas noches. Gracias a los que están ya conectados en Facebook y a la gente que también se ha conectado a través de la plataforma de Running TV. Ya estamos transmitiendo también en Facebook, en YouTube, en sus canales de Running y Trail TV. Y bueno, bienvenido Marco Vinicio. La verdad es que es un gran problema el que tenemos hoy, porque vamos a platicar de muchas cosas y temas que tal vez la gente desconoce, pero que son totalmente benéficas no solamente para este sector de los que hacemos trail y OCR, sino para toda la gente que nos dedicamos a hacer deporte, ¿no? Entonces, pues bienvenidos. Gracias. Bienvenido, don Cristian Scherf. Hola, buenas. Mucho gusto también al buen Marco, casi tocayos. Yo soy Marcos, de segundo nombre, así que ahí te faltó la presentación, mi querido Raúl, siempre que me presentas con dos nombres. Ahora era muy ad hoc y bueno, no importa, aquí estamos. Sí, había que hacer una diferencia, hermano, había que hacer una diferencia. Hoy no podrá ser Marcos, lo siento. No, sí, claro. Hoy la única estrella es el querido Marco, así que muchas ganas de platicar, de conocer un poco más de lo que haces. He escuchado muchas cosas también de ti, no solo de Sergio, sino de otra gente que ha ido contigo. Entonces, pues también muy atento a ver qué nos compartes con toda la gente, que nos ve ahí por Facebook, aquí por Zoom, que todos están ahí conectados como cada martes, agradeciendo el tiempo que también nos dedican y bueno, vamos a darle. Sí, aprovechando también para que al decirles, ¿no? Que visiten la Running TV, que estamos viendo que tenemos un nuevo display, está padrísimo. Síganos en nuestras redes, en Running TV, Trail Run TV y OCR TV. Mi querido hermano don Sergio Araiza, platícanos un poquito. ¿Quién nos acompaña el día de hoy? Pues mira, antes yo quisiera que más bien Marco Vinicio se presentara solo, pero bueno, a grandes rasgos, la verdad es que es pues una persona con muchísima experiencia, no solamente en una técnica distinta que se llama MAT, que es Muscle Activation Technique, que ya lo explicará con más detalle, y además elabora también análisis biomecánicos dentro de todo este marco deportivo, rehabilitación de pacientes y bueno, también pues eso es un creador y CEO de la firma MB1 Motion Lab, que está dedicada prácticamente al diseño de estrategias asociadas al movimiento del cuerpo humano y todo este tema de biomecánica. Y pues bueno, la verdad es que creo que nadie mejor que Marco Vinicio de hablar de lo que hace, a lo que se dedica de entrada para que la gente sepa muy bien de qué vamos a hablar el día de hoy, porque es un programa súper interesante. Marco, bienvenido. Muchísimas gracias, Serge, Raúl, Cristian. Muchas gracias por esa presentación, qué bárbaros. Pues para mí es un gusto estar por acá, sobre todo por el tema de compartir toda esta información, pues vamos, no solamente como atletas, ¿no? O sea, porque al final todos de alguna u otra forma estamos metidos en el tema del ejercicio, pero hay mucho que hablar, hay mucho que decir, hay mucho que aprender y bueno, desde el momento en que don Sergio me platicó hace un par de semanas, oye, puedes venir y todo eso, pues yo encantado, muchas gracias por la invitación, gracias a todos y gracias a OCR, es Running, ¿qué me dicen? Running TV y a todas las personas que nos están viendo y también un saludo a la banda, a la tribu MB1 que seguramente alguien por ahí nos está checando, pues bienvenidos. El tema de hoy que quise venir a compartir es MAT, ¿sí? Es activación muscular. Activación muscular muy importante, pero ¿de qué manera se relaciona la activación muscular o qué estamos hablando cuando hablamos de activación muscular? Me permití hacer un par de diapositivas
que creo que nos van a ayudar mucho, ¿eh? Y definitivamente, bueno, esto lo queremos hacer lo más fácil posible, lo más rápido posible, para que no nos confundamos o ocupemos muchísimo tiempo y por supuesto vamos por ahí. Bien, perfecto, Marco. Pues adelante, como comenzamos ahora sí el tema de lleno contigo. Excelente. Bueno, primero que quiero hablar puntualmente del tema del ejercicio en términos de paradigmas, en términos de creencias, porque ahí es donde empieza el tema. ¿Cómo concebimos el ejercicio? ¿Cómo se ha concebido el ejercicio desde hace mucho tiempo? Dentro de toda esta continuidad histórica de vamos a hacer ejercicio, y ojo, no estamos hablando de algo en especial, es simplemente ejercicio. No estamos hablando de a los que les gusta levantar pesas, o los que compiten, o los que les encanta brincar, o los de funcional, o los Spartan, o los que sean. O sea, al final, todo el cuerpo humano, pues, digo, es un todo. Hacemos ejercicio constantemente y eso conlleva ciertas consideraciones. A ver, no sé si ya se ve ahí la... Perfecto. Sí, Estamos- Perfecto. Excelente. Bueno, a ver, nada más déjenme aquí ajustar para que podamos ver todo. Ahí estamos. Bien. Ok, la primera cosa que quisiera yo poner aquí en la mesa es qué onda con el paradigma actual del ejercicio. Es decir, esta idea o esta continuidad histórica de alguna u otra manera que va más o menos así, y les platico la historia, ¿no? O sea, normalmente, ¿qué decimos? Cuando algo nos está doliendo, específicamente hablando de ejercicio, cuando algo, por ejemplo, te está doliendo, normalmente lo que suele pensarse, ay, esto que me está doliendo está débil. Entonces, inmediatamente pensamos en, bueno, si aquí me está doliendo, entonces me salen un par de preguntas por ahí. Por lo menos, ¿por qué me está doliendo? ¿O qué es lo que me está doliendo? Y al pensar en qué me está doliendo o por qué me está doliendo, generalmente pensamos o recurrimos a hacer ejercicio, considerando que vamos a fortalecer aquello que nos duele, ¿sí? Entonces nos vamos al gimnasio, en algún momento nos ponemos a hacer ejercicio que tenga que estar relacionado con el hombro, por ejemplo. Alguien me dijo, ¿sabes qué? Necesitas reforzar el hombro, pues entonces voy y refuerzo el hombro. Y me pongo a trabajar el hombro como Dios me dé a entender. Y eso es lo que me va a hacer triunfar. Pero la situación es la siguiente. ¿Qué pasa cuando de pronto te está doliendo un hombro y entonces haces ese ejercicio que te dijeron y además empiezas a hacer otros ejercicios diferentes que están relacionados también con fortalecer? El tema es que una vez que empiezas a hacer eso, de pronto te das cuenta que el dolor, lejos de quitarse, se incrementó. Y entonces ya te está doliendo durísimo. Antes te dolía a lo mejor algo muy poquito y después te empieza a doler más y sigues haciendo ejercicio según para fortalecer. Entonces, ese es el paradigma actual de cómo vemos el ejercicio. Pero pasemos a otra cosa. Ahora, vamos a lo que viene. ¿Qué tal si en vez de ver el ejercicio como la solución a un problema de dolor que comienza aquí y que después se pone más complicado, comenzáramos a pensar de manera reversa? Es decir, ¿qué es lo que crea nuestro cuerpo para poder hacer este ejercicio? Porque si nos ponemos a investigar todo eso, nos vamos a dar cuenta que el ejercicio en sí está integrado por mucha musculatura del hombro. Aquí no se ve muy bien, y está bien, está a propósito, simplemente quiero que vean puros cuadritos porque cada uno de estos cuadritos representa cada una de las funciones de los músculos que integran al hombro, solamente al hombro. Entonces, cuando nosotros estamos diciendo hombro, no estamos hablando de una zona anatómica, tendríamos que estar pensando en que un hombro son más de 50, 60 músculos, trabajando al unísono para que usted y yo podamos hacer esta plancha o esta lagartija o este abdominal o cualquier otro músculo, perdón, ejercicio del cuerpo. ¿Tiene sentido? ¿Muy bien? Totalmente de acuerdo. ¿Okay? Excelente. Entonces, ahorita estoy poniendo en la balanza dos formas de pensar. En la primera, la que normalmente existe, que es, a ver, a mí me duele algo o tengo que fortalecer algo, me voy inmediatamente pensando en el ejercicio y trato de utilizar el ejercicio como una fuente de refuerzo. El problema es que a veces me duele más
y generan más problemas en lugar de quitarlas. Entonces, específicamente en este contexto, tendríamos que echarnos un clavado a revisar qué es lo que integra un hombro primero. Y entonces nos daríamos cuenta de que un hombro es como una gran cadena de muchos eslabones, en donde cada músculo es un eslabón. Entonces, de ahí nos empiezan a salir varios cuestionamientos. Cuando decimos hombro, estamos hablando de muchas cosas, no estamos hablando de una sola cosa. Ahora, en la cadena de músculos se dice que se rompe el eslabón más débil. La cadena se rompe por el eslabón más débil. Eso significa, términos sencillos, que si un músculo está integrado por 60 músculos, de esos 60 músculos, uno solo que falle, hará fallar a la cadena completa. Entonces, de aquí salen más preguntas. ¿De dónde viene el dolor? ¿De qué músculo viene el dolor? Si fuera de un músculo. ¿Es del más débil? ¿Es el que está haciendo más esfuerzo? ¿Es el que trabaja más? ¿Es el que trabaja menos? ¿Qué articulación me está doliendo? ¿En qué posición del ejercicio? Porque hay muchas veces que un hombro te duele en una posición y en otra no te duele. Y te va a doler en un ejercicio y en otro no te duele. ¿Cuántas veces nos duelen los pies cuando estamos brincando y corriendo? No duelen los pies. Es decir, existe toda una serie de situaciones extrañas que de pronto tienen que ver, por supuesto, con cómo concebimos el ejercicio. Pero, pues definitivamente, activación muscular vino a romper todos esos paradigmas de una manera extraordinaria que estoy por explicar y por comentar. Pero en términos generales, entonces, ojo, la pregunta es concreta. Si yo no sé cuáles son los músculos que tengo que fortalecer, porque en un hombro hay 60 músculos, la pregunta es, ¿qué músculos debo entrenar primero? ¿O qué músculos debo entrenar y qué músculos no? O sea, hay un montón de preguntas que derivan de eso. Ahora, ¿por qué lo digo? Bueno, pues aquí mi Sergio es uno de los ejemplos más importantes, que además es un ejemplo viviente de lo que representa arreglarle la máquina a un Ferrari como este. Porque de pronto llega y me dice, no me puedo mover, me duele la rodilla, me duele el talón, me duele la pantorrilla, y resulta que lo que le duele no es el problema. Lo que le duele es lo que está compensando, es lo que está haciendo trabajo de más, cuando su problema real estaba en el tronco. Entonces, los músculos del tronco creando problemas y dolor en un pie, real, muy real, ¿no? Entonces, se trata mucho de pensar en afinación, se trata de pensar mucho en que la máquina no es como nos la vendieron, o sea, tú consideras que es un hombro, pero no es un hombro, es todo un compendio de músculos que están haciendo todo lo que pueden para poder hacer el ejercicio. Ahora bien, ¿qué les parecería un mundo en donde, en un nuevo paradigma, es decir, pensar de nuevo el ejercicio, lo primero que tendrías que enterarte es si cada uno de esos músculos está funcionando correctamente, tanto como para poder hacer el ejercicio que quiero realizar? Y una vez que tenga esa posibilidad de hacer ejercicio, entonces sí, si todo está conectado, si todo está funcionando, entonces puedo hacer ese ejercicio y además puedo hacer más ejercicios. Como verán, hay dos formas de ver las cosas. En una, la tradicional. El problema es que en la tradicional estamos viendo cosas que probablemente no son del todo. Hay muchos músculos en el cuerpo de una persona que pueden no estar funcionando bien. Y eso se traduce en pérdidas de fuerza, en pérdidas de potencia, no sé, chorro de cosas. Preguntas, comentarios hasta ahorita. Fíjate, Marco, a mí me gustaría como hacerle un poco de énfasis en este tema. Bueno, hay varios temas que ya has tocado, que sí, en realidad la forma en como tradicionalmente o normalmente pensamos la gente que hacemos ejercicio y pensamos, por ejemplo, precisamente la semana pasada tuvimos invitada a Mónica, que es una fisioterapeuta bastante, pues también metida en su ramo. Entonces, obviamente siempre pensamos en hacer ejercicio y darte como este mantenimiento, yendo al fisioterapeuta precisamente para prevenir, ¿no? Con la idea de prevenir, más no una vez que ya te lastimaste, bueno, pues evidentemente también asistir, pero en este tema de prevenir y de prevención, sí, creo que estamos un poco también no tan acostumbrados o tal vez no estamos tan educados en este sentido porque precisamente siempre que tenemos un dolor que generalmente
Pues creo que el ejercicio, el tema o el ejemplo del hombro es muy interesante porque para los que hacemos todo el tema OCR y vivimos colgados, que no es una posición natural para el hombre, pues de ahí nos lastimamos más. Pero extrañamente siempre se piensa, bueno, pues es algún músculo y como tú bien lo acabas de mencionar, a veces no necesariamente es del hombro, tal vez viene de algo más abajo, ¿no? O del tronco, de la espalda o de la espalda baja. No sé, creo que este tema este es un paradigma que se cambia, ¿no? O sea, esta forma de pensar, no solamente en ir con un fisio, sino este tema de ver a los músculos de forma independiente para que seas todavía más eficiente y tal vez vale la pena que platicaras un poco este tema. O sea, ¿cuál es la idea? O sea, Sí. ¿no? Sí, claro. Bueno, ahí se juntan varias cosas. Primero, por un lado estás mencionando la parte de la movilidad articular, por el otro lado estás mencionando la parte de la estabilidad muscular, que básicamente son dos cosas por las cuales nos podemos mover. Entonces, en una historia muy fácil, tendría que comentar que la razón por la que ustedes y yo y todos nos podemos mover es sencillamente porque su cerebro está controlando mediante la musculatura todos los movimientos que hace una articulación. Pero cuando hablamos de control al 100%. O sea, no solamente es mover una articulación, también es frenarla, también es estabilizarla cuando se necesita. O sea, controlar una articulación requiere acelerar, frenar y estabilizar. No es solamente mover la articulación. Entonces, por ejemplo, me acuerdo perfecto contigo que uno de los temas que tú tienes es que tu flexión tu flexión de hombro es muy limitada. Entonces, ¿te acuerdas que te decía, sabes que no te quedes colgado si vas a hacer dominadas? Haces las dominadas, terminas las dominadas y te sueltas, ¿no? A razón de que, o sea, ¿por qué tomar esa decisión? ¿Por qué te lo recomendé? Pues porque sencillamente no tienes el rango de movimiento para poder permanecer colgado sin que tu articulación sufra. Y eso afecta la forma en la que tu cerebro está controlando la articulación a partir de la musculatura. Inhibe musculatura. Y el problema es que una musculatura inhibida tiene complicaciones para poder mover la articulación. Entonces pierdes fuerza, pierdes velocidad, pierdes resistencia muscular, pierdes movilidad, pierdes flexibilidad, pierdes todo. Y te acuerdas que te dije, deja de hacerlo, y en el momento en que tú dejaste de hacerlo, nunca más volviste a tener problemas complicados de hombro. O sea, fue algo que se fue así por arte de magia. ¿Por qué? Porque estamos controlando la movilidad. Entonces aquí de lo que se trata es concretamente, ahora sí, ¿en qué viene MAT a cubrir el espacio o a cubrir ese agujero? Es justo que esta técnica lo que hace es buscar toda esa musculatura que se nos está inhibiendo todo el tiempo cuando hacemos ejercicio en la vida diaria, todas estas cuestiones. Ahora, aquí quisiera comentar un poquito, contesté tu pregunta, Sergio, perdón. Exactamente. ¿Qué es inhibición muscular? Esto es fácil, una idea que les traigo aquí. Es una pérdida parcial de la capacidad contráctil de un músculo. Es decir, que un músculo no se puede contraer ni completamente, ni con la potencia, ni con la velocidad que debería de hacer, debido a deficiencias de comunicación con el sistema nervioso central. Básicamente es eso. Y quiero dejar muy claro que no es un problema neurológico, es un problema del músculo. El músculo está equipado con sensores. El músculo no solamente son motores, ¿sí? Está equipado con sensores. Por lo tanto, un músculo es un motor porque puede mover una articulación, pero también está equipado con sensores. Y todo esto está controlado por el sistema nervioso central, o sea, por el cerebro. De pronto estas características de contracción fallan. Entonces se dice que este músculo entra en inhibición muscular. Ahora, ¿cómo nos afecta directamente a nosotros? Que ese músculo que gana inhibición o que se inhibe pierde potencia, pierde fuerza. Entonces imagínate un músculo en un hombro, uno de esos músculos o dos o tres o los 50 músculos de un hombro que están en condición de inhibición. ¿Te acuerdas que tú tenías ese problema de flexión y después de que aplicábamos MAT, tu flexión incrementaba? ¿Sí? Simplemente porque la musculatura inhibida era corregida y entonces tu cuerpo se permite otra vez una extensión amplia para poder hacer lo que tú tienes que hacer. Entonces, esto se descubrió, esto es una forma en la que se trata el problema de inhibición. MAT trata los problemas de inhibición de la musculatura. Entonces, ¿por qué se tienen que tratar los temas de inhibición? Les traje esta ecuación, se las quise hacer muy fácil, está facilísimo. No es necesario ser matemático para esto.
El 100% de esta ecuación representa en 600 músculos que tiene un cuerpo humano aproximadamente todo el movimiento que hacemos en la vida diaria. Es decir, todos estos 600 músculos crean el 100% de la movilidad. Pero la pregunta es, ¿cómo es eso? Pues imagínate que en los 600 músculos, en este caso vamos a utilizar solamente 500, 100 para cada uno de estos músculos representados en la ecuación. Cada uno de esos músculos les tocaría el 20% del movimiento para la vida, o sea, de la carga total mecánica. ¿Qué pasaría si se te inhibe un músculo? Pues ese músculo será rápidamente compensado por otro que pueda hacer la chamba. El problema es que si después haces algo que inhibe ese siguiente músculo, el que sigue asume la responsabilidad mecánica de los dos que están inhibidos. Y esto continúa. El problema es que cuando tú llegues a este 80%, ahí es donde te empieza a doler algo. De hecho, desde antes de llegar al 80%, ese músculo ya está tironeando, ya se te está calambrando, ya puedes sentir dolor, genera tensión, genera incomodidad, espasmos, todo eso. Para cuando tú llegues a esta situación en donde un solo músculo esté haciendo todo lo demás, el músculo está por desgarrarse. No sé si estoy siendo claro. ¿Voy rápido, voy lento? ¿Cómo vamos? No, súper claro, ¿no? Totalmente claro, Marco. Sí, entonces el tema de inhibición, que también es algo que lo quiero compartir, de verdad, la idea del día de hoy es compartirlo también a todos nuestros profesionales de la salud que nos están viendo, de diferentes especialidades de medicina, que también les quede claro el tema de que el especialista MAT, nuestro trabajo es asegurar que la musculatura esté contrayéndose al máximo de su eficiencia. Si nuestro trabajo no es necesariamente rehabilitar un músculo que esté dañado o que haya sufrido un desgarre, ¿sí? Para eso se encuentran otras disciplinas, ¿sí? Otros campos de acción. Nuestro campo de acción está en la eficiencia. Se trata de mantener al sistema muscular funcionando a su máxima eficiencia. Pero mencioné en el paradigma de la rehabilitación en el título del día de hoy porque nosotros podemos atender muy bien y con muy buen éxito, muchos casos de éxito de hecho, de manera paralela a otras disciplinas de rehabilitación como diferentes técnicas de fisioterapia y cosas así. Sencillamente porque nosotros nos dedicamos a otra cosa, nosotros nos dedicamos a la eficiencia muscular. Entonces aquí es este esquema pues nos está mostrando básicamente a Sergio y a todos los que nos han ido a visitar al consultorio. Es decir, tu dolor puede estar aquí, pero tu problema de inhibición muscular puede estar en otro lugar, no necesariamente en donde te duele. Entonces, sencillamente porque toda la musculatura del cuerpo humano trabaja como una cadena entera, cualquier eslabón que esté funcionando débilmente va a afectar la movilidad de toda la cadera entera. Al principio de la sesión de hoy, pues evidentemente utilicé solamente el concepto del hombro, ¿no? Pero ahorita hay que considerar que todo el cuerpo en realidad es así. Así que cuando ustedes tienen inhibición en algún lugar, inhibición muscular, muchas veces eso va a traducir dolor en otro. A veces es un poco complicado comprenderlo de primera vista porque dices, bueno, pero ¿cómo me puede doler en un lugar y el problema está en otro? Es que es el mismo cuerpo, es el mismo sistema muscular. Entonces, cualquier falla en algún lugar siempre va a ocasionar fenómenos procesos de compensación en otro lugar. Entonces, básicamente esa es la idea general de lo que representa MAT. De aquí salen un chorro de preguntas y ya las estoy esperando. Fíjate que no sé si valga la pena mencionar una pregunta que tenemos en Facebook, Raúl. No, que fíjate, o sea, en efecto, ¿no? Y creo que tiene mucho que ver, digo, Fer nos pide algo muy exacto, le mandamos un abrazo a nuestro hermano Fer Casanova que nos anda siguiendo por Facebook, ¿no? Y creo que más bien todo depende del diagnóstico y todo está conectado, como dice Marco, ¿no? Porque mira, Fer nos pone aquí, ¿no? O sea, ¿qué recomendación se le puede dar a un atleta de 40 años o más con una lesión SLAP, tendinitis de supra en infraespinoso, ¿no? Entonces, pues creo que sí es muy específica, pero creo que va muy ad hoc a lo que estás comentando, ¿no, Marco? Sí, de hecho, estoy justo viendo la pregunta aquí y sí me gustaría
responderla dentro de este contexto, ¿no? Porque esta pregunta está un poco fuera de contexto, Sí, pero correcto. podríamos decir, primero, un atleta de 40 años con una lesión SLAP, pues de entrada tendríamos que determinar o sea, de qué tamaño, cuáles son las condiciones de la lesión SLAP, ¿sí? Y luego, tendinitis del supra e infraespinoso. Hay que delimitar por qué es la tendinitis. Si a mí esta persona llega conmigo y me dice, oye, ¿cómo le hago para esto? Lo primero que voy a revisar es cómo está su estabilidad muscular. Primero del tronco. Y después, si es posible que él activamente pueda movilizar parte de su hombro, entonces revisamos el hombro. Pero de entrada esto no es directamente en nuestro campo. Tendríamos que echar mano de técnicas de fisioterapia o cualquier otra cosa. Cirugía o rehabilitación con fortalecimiento y estabilidad. Me estás hablando, mi queridísimo Fernando Casanova, de 4 cosas distintas. En términos de cirugía, bueno, evidentemente, de acuerdo a cómo sea el factor clínico, es si aplica o no aplica. En temas de rehabilitación, habría que determinar cuál es el siguiente paso en términos de rehabilitación, porque hay técnicas de fisioterapia que no te van a funcionar y hay técnicas que sí te van a funcionar. Esta técnica no es de fisioterapia, esa parte, es otra cosa. Y con fortalecimiento y estabilidad, como lo dije en un principio, la pregunta sería, ¿qué voy a fortalecer? Porque si lo que estoy pensando es en fortalecerte al hombro y te voy a poner lagartijas, ya hay un tachezote ahí, porque yo no sé si con las lagartijas de hecho voy a hacer tu imbalance o tu inhibición todavía más grande de lo que ya está. Entonces esa es la respuesta global que tendríamos que contestar a Fernando Casanova. O sea, son muchas cosas las que se tienen que poner en la mesa. No es tan sencillo. Hay mucho que ver, mucho que platicar, mucho que evaluar. Ahora, aquí hay un tema, Marco. A mí me gustaría que les mencionaras pues al público, la gente que está conectada y escuchándonos y, bueno, y viéndonos. Es que, por ejemplo, cuando llega alguien contigo al consultorio, y hay algo que yo recuerdo muy bien que tú siempre mencionas, y no solamente a mí, sino a la gente que va, es, a ver, tal vez tú estás trabajando hoy por hoy de 0 a 100 al 70%, ¿no? Y tú no lo sabes en realidad, porque pues, ¿quién te dice en qué porcentaje estás rindiendo en cuanto a fuerza, en cuanto a movilidad, etcétera? Sí. La idea de esto es también que de pasar de tus 70 a incrementarlo para que tú tengas una disponibilidad de tu movilidad y tu fortaleza y que estés más en tu performance más cercano a 100, no digo que 100, pero más cercano a eso. Entonces, tal vez, evidentemente, la gente que ya tiene un performance y está medida en tiempos de carrera o de movilidad o de fuerza, etcétera, si va a aplicarse también contigo este tema de MAT, va a lograr y también incrementar o darle un plus adicional a lo que en realidad ya está haciendo, pensando él que es su 100%, ¿no? Sí. Ok, la pregunta es muy clara. Recordar lo siguiente. Tú tienes músculos que están inhibidos, automáticamente tu potencia, velocidad de reacción, velocidad de contracción y performance se van para abajo. ¿Por qué se van para abajo? Porque en un compendio de 600 músculos puede ser que a lo mejor 200 estén desactivados, los 400 que quedan van a tratar de hacer todo lo que pueden, pero todo lo que pueden no significa el 100% del esfuerzo. ¿Te acuerdas que una vez platicábamos en sesión? Te decía yo, o más bien tú me decías a mí, por más que me quiero mover más rápido, no puedo. Y siento que estoy haciendo el máximo esfuerzo, pero no voy a la velocidad que normalmente corro. O no estoy rindiendo tanto como normalmente rindo. Pero yo siento que estoy haciendo el máximo esfuerzo. Entonces, aquí hago una diferencia. Hacer el máximo esfuerzo no es lo mismo que tener el mismo rendimiento. Tú puedes meterle el acelerador al carro a todo lo que da. Si el carro está desafinado, no te da la velocidad que te daba cuando estaba nuevo. Es exactamente lo mismo. Entonces, ¿de qué manera se traduce en atletas? Sencillamente pierden el performance. Definitivamente, si vienen y empezamos a
mejorar su condición muscular, activamos la musculatura, buscamos cuáles son los músculos que están fallando, activamos la musculatura, prescribimos ejercicio específico, acuérdate, en un nuevo paradigma representa fortalecer lo que necesita ser fortalecido, no todo. Entonces, esa es la gran ventaja que en algún momento tuvo Sergio y que tienen todos los demás atletas que ya usan esta técnica. Vamos, yo no me pongo a ponerles lagartijas abdominales y sentadillas para fortalecer piernas, hombros o pectoral. Nosotros buscamos qué músculo es el que está fallando. Y una vez que detectas qué músculo es, todo el ejercicio va sobre ese músculo, sobre ese músculo, sobre ese músculo. Hasta que ese músculo de nuevo quede fortalecido, entonces puede empezar a fortalecerse todos los demás. ¿Tiene sentido? Porque si no, se repite la historia que constantemente veo, lo veo diario y seguramente ustedes la conocen también, de ese atleta que recae, le duele y parece, va a alguna técnica, le quitan el dolor y ya está listo, empieza otra vez y recae, y otra vez recae. ¿Qué es lo que está sucediendo ahí? Que nunca quitaron el desbalance muscular, nunca buscaron a los músculos inhibidos, solamente estuvimos fortaleciendo un imbalance todo el tiempo. Entonces el imbalance se fortalece, en lugar de primero fortalecer a los que lo necesitaban y después fortalecer el todo. Entonces, yo sé que en algún momento le estoy platicando esto y es así como un tanto choqueante, ¿sabes? Porque la mayor parte de las técnicas terapeutas se basan en el todo, de una manera muy globalizada. Y cuando se trata de reforzar un músculo inhibido, primero lo tienes que buscar. Y una vez que lo buscas, lo tratas, lo activas, y entonces si ya activo, puedes empezar a trabajar con él. Trabajar con un músculo inhibido es como trabajar con un foco apagado. Si tú tienes un dimmer, no le vas a poder subir y bajar porque sencillamente el foco está apagado. Entonces primero tienes que encender el foco, conectarlo bien, y entonces ya puedes jugar con el dimmer para subir o bajar la intensidad de la luz. Es exactamente la misma situación. No sé si me explique. Sí, de acuerdo. Marco, y una pregunta, y nos han llegado también por las redes y nos están mandando ahorita algunos mensajes. Hablando específicamente de corredores, ¿qué es lo más común? Es decir, ¿qué inhibición muscular es la más común que tenemos nosotros los corredores, en los casos que más te han llegado? Está buenísima la pregunta, Raúl. Muchísimas gracias. Y aquí es donde de verdad me encanta hablar de ese tema porque es más extraño de lo que parece. Voy a separar dos cosas. Una es qué te duele y la otra es qué traes inhibido. Porque hay muchos corredores que llegan. A ver, vamos a decir, te duele la rodilla. Entonces, el dolor está alojado en la rodilla. De repente empiezo a buscar musculatura y con muchísima frecuencia me encuentro que el problema de inhibición es en uno de los dos hombros. O bien, a veces son problemas de musculatura de la rodilla. O bien, con otra tanta frecuencia suelen ser problemas de pies, es decir, de musculatura de los pies. Entonces, ¿cómo lo interpretamos? Podemos hacer un análisis biomecánico en un escenario ideal en donde tú sabes que el pie es como una especie de resorte, llanta y amortiguador, las tres cosas. Esa es la función básica del pie junto con la rodilla y la cadera, pero resulta que ese pie no está funcionando, no hace su función, entonces siempre va a haber una articulación que lo compense. Entonces el problema es que si tú no tienes un pie que está haciendo su trabajo, la siguiente articulación en compensar es la rodilla. Y a veces también hay inhibición en la cadera. Entonces con muchísima frecuencia me encuentro a personas que les está doliendo la rodilla así de verdad, se me va a caer en 1000 pedazos. Y no tienen funcionando correctamente ni la musculatura de la cadera ni la musculatura del pie. Así que de verdad que un día en el consultorio MAT, de verdad que no creerían todo lo que se ve, porque los dolores son los mismos, o sea, exacto, el dolor, me duele el hombro, ¿sale? Me está doliendo el hombro, o me duele el cuello, y tú dices, en el paradigma tradicional dices, no, si te duele el cuello, entonces voy a ver al cuello, no mi rey, aquí el cuello es lo último que quiero visitar los pies, quiero evaluar la rodilla, quiero evaluar la cadera, y resulta que ahí sí, con mucha frecuencia,
Los dolores de cuello generalmente son problemas del tronco, inhibición en la musculatura del tronco. Y ojo, no quiero decir que hay funcionando un mal core, o sea que el core está funcionando mal, no. Del tronco puede ser que algunos de los músculos derechos posteriores funcionen mal y eso es lo que está originando que le duela el cuello. Te estoy creando una historia generalmente de lo que sucede con muchísima frecuencia. ¿Sí? Claro. Así es. Sí está interesante y grueso, ¿no? Pensando, obviamente, ya hablabas de algunas cosas ahí de Sergio cuando lo viste, evidentemente ubicas el deporte que practicamos y un poco para profundizar un poco más en esto, ¿no? Que es lo que practicamos todo. Creo que la mayoría de la gente que también nos está viendo, pues venimos y lo que más hacemos son las carreras de obstáculos, ¿no? Que sí, este deporte tan multidisciplinario con tantos movimientos bruscos, con tantos riesgos, no solo la parte de la corrida y sobre todo la corrida de montaña, que también tiene sus riesgos, sino también toda la parte de la fuerza, la habilidad, destreza, etcétera. Quizás un poco compleja la pregunta, pero ¿cuáles crees o cuáles serían tus recomendaciones pues más puntuales, ¿no? Para tratar de evitar lesiones en un deporte quizá tan complejo. Si bien sabemos que obviamente hay que ir a verte, tenemos que ir ahí a Matt, y me incluyo yo también, pero no sé, algo que de lo que tú hayas visto con atletas con los que hayas tratado y que quizá creas que sea algo que puedas recomendar o poder ahí poner en la mesa para pues decir, ¿saben qué, chavos? Hay que cuidar mucho esto porque pues el riesgo está ahí, ¿no? Claro. Bueno, pues muy buena tu pregunta, Chris. Mm, Quisiera dar una perspectiva distinta. Ok. ¿Sí? Normalmente las perspectivas que solemos poner en la mesa son, pues no hagas esto, no hagas el otro, no hagas aquello, ¿no? Y la cosa no es tan así. La cosa es más bien de principios, es de saber qué es lo que pasa. Un músculo tiene tolerancia. Es decir, un músculo si vemos el músculo de una persona que nunca hace ejercicio, tiene una cierta tolerancia al estrés mecánico de su propia articulación, de su propia contracción, es decir, está acostumbrado a hacer solo un poco de esfuerzo. En cambio, un músculo de ustedes, señores, que se la pasan durísimo, que ya los vi que le dan a todo lo que pueden, tienen una tolerancia de este tamaño. El problema es que todos tienen tolerancias. No importa si ustedes la tolerancia la tienen así y la persona que hace ejercicio, que no hace ejercicio, que es sedentario, la tiene así. Todos tienen una cierta tolerancia. Se ha observado que un músculo que es sometido a una carga en el ejercicio que no puede tolerar, en ese momento se inhibe. ¿Tiene sentido? O sea, concretamente estamos hablando de la musculatura, fíjense, o sea, ni siquiera estoy hablando de actividades. O sea, no estoy hablando de su deporte, no estoy hablando del deporte de pesas, estoy hablando del músculo. Es decir, el músculo no sabe, tus músculos no saben si estás haciendo CrossFit, o estás haciendo Spartan, o estás haciendo físico-constructivismo, o estás corriendo, o estás brincando. Él no sabe. Él lo único que le dicen es contráete y relájate. Es todo lo que hace. Por lo tanto, si todas esas contracciones caen dentro de la tolerancia que ustedes tienen, entonces el músculo siempre va a estar funcionando bien. No pasa nada, funciona a su máximo y funciona perfecto. El día que se les ocurra hacer algo que su músculo no tolera, en ese momento pierden el músculo, se inhibe. Y rápidamente su cerebro empieza a compensar la falla con otros músculos que sí toleren la falla, la carga. ¿Tiene sentido lo que estoy diciendo? ¿Sí? Entonces, ¿eso en qué nos coloca? Eso nos coloca en el tema de la metodología deportiva. Yo siempre se los digo, quieren tener menos problemas de inhibición muscular, lo primero que nos tiene que quedar claro es el principio progresivo de la carga. No podemos someter a nuestro cuerpo a rangos de movimiento, potencias, no podemos someterlo a velocidades que normalmente no estamos acostumbrados a tolerar. Cualquier incidencia de un rango de movimiento demasiado excesivo, repetitivo,
de una carga de velocidad o de potencia demasiado repetitiva y grande va a causar inhibición segura en grandes músculos de nuestro cuerpo. Entonces, más bien, esa es la perspectiva que me gustaría dar. ¿Cómo la aplicas ya en términos prácticos en la vida diaria? Es muy importante metodizar el entrenamiento. Es muy importante no hacer cosas que no estoy acostumbrado a hacer. Error común de En muchos. cualquier deporte. ¿Perdón? Sí, ese error creo que es de los errores más comunes de todos. Pues eso, ¿no? O sea, creo que la gente o no sabe entrenar bien, o no tiene buena asesoría, no tiene buena guía, o entrenamos de más. Y bueno, pues ahí creo que es como la base de los problemas, ¿no? Yo diría que sí, esa es parte de la información que de hecho debemos empezar a sumar y a contemplar en el proceso bello del entrenamiento, porque hay que considerar que el entrenamiento en realidad pues constituye un estrés físico para el organismo y en ese estrés se basan las adaptaciones y todos los procesos evolutivos, vamos a decir, de todo el sistema de tolerancias, de potencias y todo lo que vamos haciendo, ¿no? O sea, que es el proceso de entrenamiento para llegar a una meta determinada. El problema es que si no se respetan todos esos factores y esos tiempos, entonces el músculo tarde o temprano recibe una carga de más y plum, se desconecta. Y en el momento en que se desconecta es cuando empieza el despapalle, porque ahí es donde ya no me puedo mover, me siento duro, me siento pesado, antes corría esta velocidad y ahora ya no puedo, ahora estoy haciendo esto y me duele el talón, se me está cayendo el hombro en pedazos, o sea, todas esas cosas. Llegan al consultorio, los acostamos en la camita, empezamos a revisar y resulta que trae inhibido la cadera derecha, trae inhibido el hombro izquierdo, trae inhibido parte de los músculos del pie, trae inhibido esto. Es decir, de los 600 cilindros que tiene la persona, no le funcionan 50. Bueno, si fueran 10 los que no le funcionan, eso ya le afecta en términos de potencia, velocidad, movilidad, flexibilidad, bla, bla, bla. Así es. Claro. Oye, fíjate que, Marco, creo que también hay un tema que es común y una duda constante, que aquí también voy a hacer alusión a la pregunta de Miriam Cruz. Sí. Ya sé exactamente lo que vas a contestar. Casi te puedo leer la mente. Hemos estado tanto tiempo tú y yo, amigo, Ya sé que no tiene que ver con propiocepción o si es un entrenamiento isométrico. En específico, ella pregunta, ¿el entrenamiento propioceptivo sirve para prevenir alguna lesión? Ay, no. Pero Odio esa palabra, ya te lo juro. A ver, va otra vez. Bueno, va aquí, ¿no? Porque ya le he dicho muchas veces en el slide de MB1, pero va aquí. A ver, la propiocepción es una función inherente a la vida del humano. O sea, no hay manera de que no me estés ahorita viendo sin que tengas propiocepción. Poder agarrar aquí al Chencho, que lo tengo aquí. Ahí tengo al Chencho. Yo para poder agarrar a Chencho y ponerle su hueso aquí y decirles esto que está haciendo, que está haciendo esto, mis músculos tienen que estar funcionando con esa función, propiocepción, es decir, mis músculos le están dando información a mi cerebro y mi cerebro está moviendo a mis músculos gracias a esa función. No hay nada que no sea propioceptivo, porque la propiocepción, lo vuelvo a repetir, es una función del sistema. No se puede hacer nada sin esa función. La única manera en la que tú puedes saber que tu mano está aquí y la vas a llevar a tu cara y te vas a acariciar es precisamente porque existe la función propioceptiva. Entonces la pregunta pues está contestada. Todo el entrenamiento que hagas, todo es propioceptivo. Más bien la pregunta no sería si es el entrenamiento propioceptivo o no, sino más bien qué tipo de estímulos propioceptivos vas a agregar al entrenamiento. Esa es la verdadera pregunta. Entonces, no te puedo decir que sí, porque en realidad la pregunta está mal planteada. Pero sí te puedo decir que todos los ejercicios que hacemos como humanos, todos son propioceptivos. Ahora la pregunta es, ¿cuáles son los que puedo elegir para mejorar mi movilidad, mi coordinación,
capacidades como mi equilibrio, capacidades como las capacidades que quieres desarrollar. No debemos ver como consejo, lo digo honestamente, lo digo muy, muy como para compartir. La propiocepción no se debe de ver como como una capacidad a desarrollar. La propiocepción no es una capacidad a desarrollar, es una función del sistema. O sea, el sistema no funciona sin propiocepción. Y lo que se mejora no es la propiocepción, son los procesos que derivan de la propiocepción. No sé si me expliqué. Totalmente de acuerdo. Y ahí creo que es importante también señalar que aquellos lugares donde de pronto se anuncian diciendo, se dan entrenamientos propioceptivos, es como, ¿qué es esto, no? Sí, exactamente, es como si te dicen, te vendo kilos de queso con sabor a queso. O sea, es lo mismo. Todo es propioceptivo. O sea, todo es propioceptivo. Es una función, no es una capacidad a desarrollar, es una función. El sistema no funciona sin propiocepción. La función propioceptiva es una función, no es una capacidad a desarrollar. Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo, Marco. Y digo, yo voy a aprovechar ahorita, ¿no? Porque yo sé que 1 de cada 5 corredores sufrimos de este mal y me gustaría ponerlo en contexto para ver cómo está en términos de la inhibición muscular. Los que corremos con el famoso pie plano, mi estimado Marco, seguramente, y estoy no seguramente, 100% seguro, que generamos nosotros más inhibición al correr que una persona que tiene los arcos normales, ¿no? No. Sí. Les voy a platicar les voy a platicar lo que pasa aquí en el consultorio, ¿va? Ok. A ver, desde la perspectiva del especialista MAT. Lo primero que les quiero agregar a la historia es, tengo el privilegio de tratar a Lorena Ramírez y a toda la familia Ramírez, ¿sí? Desde hace 2 años. ¿Perdón? A quienes no conozcan a la familia Ramírez, son pues esta familia de antaño de allá de los Raramuris que corren en todos los trails y ganan todos los campeonatos, ¿no? Exacto. Hace ya casi 3 años me invitaron a Huachochi porque íbamos a hacer un proyecto por allá. Tuve oportunidad de estar con ellos una semana entera. Y entonces conocí a Lore, a sus hermanas, a don Santiago, a Mario, su hermano, y también conocí a Silvino Cubesare. Silvino Cubesare estaba ese día ahí. Bueno, pues les voy a platicar algo que ni yo mismo creí. Yo te lo juro que dije, no, estos cuates han de tener unos problemotas en los pies, que qué bárbaros. Bueno, un solo músculo débil en los pies de ellos no encontré. Ni un solo músculo débil en los pies. ¿Sabes dónde tienen la musculatura débil ellos? En la cadera. Tienen muchísimos problemas de musculatura inhibida en la cadera, no en los pies. ¿Sí? Y algunos de ellos tienen pie plano. Ahora pregúntame cómo le hacen para correr esa cantidad de kilómetros con el pie plano. Bueno, es que no es el pie plano, Claro. es el pie estable. No importa si esté a plano o está curvo o esté como esté. La razón por la que ellos pueden correr esas cantidades, aunque tengan el pie plano, no es por el pie plano, es porque sus pies son estables. Y cuando un pie es estable, significa que sus músculos están haciendo lo que tienen que hacer para que ese pie, esa rodilla y esa cadera estén funcionando como una llanta perfectamente inflada, un amortiguador perfectamente nuevo y un resorte súper bien. Entonces tienen un sistema de suspensión extraordinario. Entonces no tiene que ver con el pie plano. Y la verdad es que si vemos, por ejemplo, si hablamos de corredores, el 100% de los corredores tienen un pie normal. Lo que pasa es que se ve plano porque algunos tienen más carnita debajo de los metatarsos. Justo iba a comentar eso, Marco, en una de las pláticas que diste de biomecánica del pie. Sí. Justo hablabas de ese tema, ¿no? Que no necesariamente es pie plano por verse plano, porque puede haber mucha Carnita. carne debajo del hueso y entonces parece plano, pero en realidad sí tiene el arco perfecto y puede ser la perfecta pronación y supinación, ¿no? Miren nada más qué suerte tienen. Ya tenemos ahí a la pata de Chencho. A ver, La cuéntanos. pata de Chencho.
Y mira, aquí te lo voy a mostrar sencillo, nada más que vamos a tener que hacer ahí circo, maroma y teatro para que se vea. ¿Quieren quitar la presentación para que se vea Ah, más? sí, a ver, vamos a quitar la presentación. Antes si la vuelves a poner, sí. Ahí está. Ya está, ¿no? Sí, sí, sí. A ver, aquí estoy poniendo mi pie de chencho en una posición neutral, es decir, este es el pie de chencho en una posición en donde la tibia simplemente está sentada directamente sobre el pie, ¿sí? Si lo ponemos así, nos vamos a dar cuenta que en realidad el pie, pues es algo como, a ver, bueno, los dedos están un poquito desacomodados porque lo tenía aquí en el piso. La verdad es que digo, Chencho no iba a venir hoy, pero ya que me lo encontré ahorita que Sergio tocó el tema, pues digo, de una vez se los pongo ahí para que lo contemplen. Quiero que vean esta parte. No sé si alcancen a ver que esto se asemeja como un arco, es decir, aquí hay un arco. Ahorita lo acabo de aplanar, pero normalmente la posición de esos metatarsos es esta. O sea, es como un arco aquí. Y la posición de esos metatarsos es esta. Entonces aquí vemos el arco transversal del pie. Después, si nosotros giramos el pie y lo colocamos en esta posición en la que está, entonces podremos observar que hay un segundo arco que va desde esta zona hasta esta zona. Eso se llama arco longitudinal medial. Y hay un tercer arco, que es el arco longitudinal lateral, que es el arco que está formado en esta posición. Está formado por el calcáneo hacia el quinto metatarso y las falanges proximales, media y distal del quinto dedo. Entonces, en realidad el pie es todo un arco siempre. Cuando nosotros vemos que alguien está como con pie plano, no es que esté plano, lo que pasa es que tiene mucha carnita aquí. Ahora, ojo, estoy hablando del pie de corredor de los que me están mencionando. No estoy hablando de la patología de tener el pie plano, ¿eh? Okay. Hay pie planos que sí son planos, pero fíjense, para tener el pie plano real, ustedes que están ahí y yo tendríamos que estar así. Para tener un pie plano real, el pie tendría que estar totalmente plano, el metatarso 1 tendría que estar tocando el piso, pero tus tibias estarían así. Este es el pie derecho. Por lo tanto, tendrías tu tibia dirigida hacia adentro y la otra tibia de este lado dirigida hacia adentro también. O sea, tendrías las piernas así, exacto, cruzadas. Para eso, entonces sí, si tú me dices eso y así estás caminando, pues ahí sí, tienes un pie plano y está totalmente aplanado en la superficie. Pero si tu condición es esta y simplemente tienes más carnita debajo, no está plano. Es un pie simplemente que tiene más carnita dentro. Ahora, hay una razón por la cual este pie es un arco. Porque cuando tú caes al piso, entonces ese pie lo que hace es colapsar. Y una vez que colapsa, gana con la acción muscular la posición para que tú puedas ir hacia la siguiente zancada. Entonces, cuando va a caer tu pie, cae aquí el talón, y después de que cae el talón, caen todos los dedos. Después sucede el fenómeno de colapsación, que le llamamos también pronación, y después pasamos al fenómeno de la supinación para ir a la siguiente zancada. Pero bueno, eso es otra historia, porque tendríamos que hablar acerca de la pisada. En el contexto en el que quiero dejar esto es que la bóveda plantar está construida de manera que sean arcos, es como una cúpula, pero hay algunos pies que tienen más carnita debajo. Ahora, ojo, hay algunos pies que además de tener más carnita, también están en posición de pronación. Esos pies tienen problemas mecánicos y se pueden corregir con MAT. Bueno, Chris, que además tienes, es un ejemplo, creo, interesante en este sentido, porque tú usas plantillas, ¿no, Chris? Sí, de hecho, pues sí, plantillas estas especializadas, ¿no? Que te hacen el test de pisada, con esta como superficie que vas pisando, van viendo las fuerzas. Yo no tengo pie plano, pero bueno, nada más es para pues corregir los pequeños desbalances, imperfecciones que tenga el pie, y bueno, la plantilla lo corrige, ¿no? De alguna manera. Entonces me ha servido, ¿no? Ya llevo muchos años, cambié hace un año de compañía, pero también la realidad es que
he corrido también sin plantillas y no he tenido problemas. Creo que también es cómo se vaya adaptando el cuerpo y cómo también la musculatura y demás, ¿no? Pero igual sería buen tema también eso, ¿no? De tocar o ver qué es lo que, o qué es lo que opinas, ¿no? De esta parte de las plantillas, que en este caso, pues igual regresando al tema del pie plano, pues igual pues podrían ayudar a corregir quizá algunos problemas. Digo, no sé si cómo lo veas tú, Marco, pero En pues realidad ahorita, ¿no? quisiera poner una historia, Chris, igual y lo conocen, igual y no. ¿Conocen a Marcos Ferro? Sí, claro. Sí, sí, ¿Sí lo conocen? sí. Sí. Eh, Marcos Ferro llegó conmigo con un problema de fascitis plantar cañón. Hoy no usa plantillas. Pero usaba. Usaba. Ok. Usaba y en algún momento ya revisando, obviamente, lo digo así, o sea, ya haciendo la revisión, la evaluación de la musculatura del pie, de la musculatura de la cadera, de la musculatura de la rodilla, llegué a la conclusión de que el problema no era en sí la plantilla, el problema era que su pie no estaba haciendo su trabajo y era de los dos lados, era bilateral. Entonces empezamos a trabajar con la musculatura de la cadera, después trabajé con la musculatura del tronco, sobre todo para la cantidad de rotación, y terminé trabajando con la musculatura de los pies. Pero aquí lo que te quiero decir es, fíjate cómo aparentemente una plantilla está corrigiendo un problema que no es de los pies. Ujú. Entonces, vamos a decir que la plantilla corrige el problema de pie, si tú quieres, el problema del arco, si tú quieres. Pero la Sí, pregunta es, ¿cómo están tus problemas en el tronco? exacto. ¿Tienes problemas en los hombros? Porque si hay problemas en los hombros, en el tronco, lo más seguro es que haya problemas de propulsión, porque tienen diferentes, tanto los pies como el tronco, como los hombros, como los brazos, tienen diferentes roles en la propulsión. Mientras los pies se encargan de entregar toda la fuerza cinética al piso, el tronco se encarga de crearla. Entonces tú creas toda la fuerza cinética con todos los movimientos de balance, ¿no? Con todos los movimientos de pendulares. O sea, tus brazos son como si fueran péndulos. Entonces tu cuerpo se tiene que encargar de convertir toda esa energía cinética para poderla entregar al piso. Entonces la pisada representa cómo tu cuerpo está entregando esa fuerza que generas aquí arriba, cómo la transfieres al piso para propulsar. Entonces, la plantilla puede estar haciendo el buen trabajo de soportar a tu pie, cuando en realidad tu pie tendría que soportarse a sí mismo, pero bueno, vamos a decir que lo está haciendo la plantilla. Pero aún así, me quedaría la duda de qué está pasando en tus hombros, qué está pasando en tu tronco, porque a lo mejor gran parte del problema viene del tronco, y con frecuencia es así. Sí, sería bueno, como sea, irte a ver pronto. No te preocupes. Por lo Vamos menos, a ver. ve, mira, y hacemos Sí, claro. te llevas tus plantillas, te llevas los tenis con los que Ándale. corres y hacemos una prueba de estabilidad, porque yo puedo hacer una prueba de estabilidad en donde podemos observar, es más, tú lo puedes sentir, tú lo puedes observar, Sí, sí, si la plantilla realmente te está ayudando o te está brindando inestabilidad. Digo, lo peor que te puede pasar es que no haga nada. Digo, lo mejor que te puede pasar es que no haga nada. O sea, que tú haciendo la prueba con la plantilla y sin la plantilla, el resultado sea el mismo, yo te diría, pues da igual si la quieres usar o no. Pero la prueba puede arrojar que la plantilla te está generando inestabilidad. Entonces, si la misma plantilla está generando inestabilidad, puta, ¿para qué la quieres? claro. ¿No? O sea, no es Sí, necesario mandarte a hacer una densitometría ni, o sea, son cosas que se controlan desde el sistema nervioso central mediante un movimiento concreto. Y si no se puede hacer el movimiento o si no se da el movimiento o si no puedes controlar el centro de masa, eso es más que suficiente para inferir que hay algo que está bloqueando la estabilidad ahí. Entonces, eso es lo que yo te invito a hacer en el consultorio cuando quieras. sí, claro. Pues sí, hecho. Pues sí, igual ya para justo conectar esto y cerrar, si quieres, eh, para compartir tus datos con la gente, decirnos dónde te pueden encontrar, tus redes sociales, que nos compartas toda esta información. Por supuesto, bueno, pues tanto en Facebook como en Instagram estamos como MV1 Motion Lab. No sé si valga la pena que lo ponga aquí en el chat. Sí, Alex. Bueno, vamos a poner. Entonces, mv1lab.com. Esa es la web. M1, ajá.
Y tanto en Facebook como en Instagram estamos como MB1 Motion Lab. Así nos encuentran, tal cual. MB1 Motion Lab. Facebook e Instagram. Hoy también, pues bueno, también mucha gente con algunos comentarios ahí en Facebook, rápidamente, bueno, muchos saludos, también por ahí, invitadazo, el mejor activando músculos y coachando en qué sí y qué no hacer del ejercicio. Gracias. Tenemos un libro, Marco, dice Mari Carmen Sánchez. Marta Valero también, otro muy buen programa. Y creo que, bueno, no sé si ustedes coinciden, Raúl y Cris, este es un tema tan amplio que evidentemente en una hora, pues creo que bien ha servido para dar como un preámbulo y que la gente que no tenía como esta idea o este concepto de lo que es un desbalance muscular y lo que provoca también ya esta falta de movilidad y performance en general, pues como meterlo en este mundo, ¿no? Porque generalmente nos quedamos nada más con el tema de fisioterapeuta, y si el fisioterapeuta no lo arregla, pues te vas a operar, como en el caso de Fer Casanova, que tal vez anda en ese tema, ¿no? Y creo que este es una buena guía y un modelo y toda una ciencia que hay detrás para que la gente también pues se dé cuenta que hay, pues todo lo que estaba hablando Marco, y de que hay muchas cosas todavía detrás que saber, para que también van complementarias a toda la gente que hacemos ejercicio, ¿no? Exacto. Así es. Pues de entrada, pues no sé si tienen alguna otra pregunta, Raúl, Cris. No, sí nos gustaría, hermano, pues digo, aprovechando, primero que nada agradecerle a Marco, la verdad que nos haya acompañado. Marco, y la verdad es que tenemos que ir a visitar a todos. Yo me quedé realmente impactado. Creo que todos tenemos un tema estamos de inhibición muscular que no estamos siendo conscientes, y que, como bien dices, en efecto, ¿no? O sea, te puede estar repercutiendo tal vez en la rodilla, en el pie, y tal vez tienes un problema en el tronco, un problema de movimiento, un problema de motricidad que no estás atacando correctamente, ¿no? Me gustaría saber si nos puedes regalar pues, un poquito tus conclusiones de la importancia que tiene, ¿no?, la activación muscular, y, por ejemplo, cuál debe ser la periodicidad que debe llevar irse a ver, ¿no? ¿Qué tan periódicamente tenemos que ir contigo para que nos estés checando, aunque ya venga ya no en un tema correctivo, que en un tema preventivo? Depende mucho, bueno, hablemos de la periodicidad primero. La periodicidad depende mucho del atleta, porque mira, tengo pacientes que me ven una vez al mes, hay pacientes que me ven una vez cada 2 meses, porque están en estadios latentes, vamos a decir, o sea, hay un cierto desbalance si tú quieres, pero su cuerpo lo puede tolerar perfecto, entonces no muestran ni dolor, ni incomodidad, ni nada. Entonces, en ese caso, esa es una perspectiva, ¿no? Pero también tengo el atleta de competencia que me está yendo a ver 2 o 3 veces cuando está en etapa de precompetencia y competencia, a la semana, ¿sí? Ahora, también tengo atletas que me ven 2 veces a la semana, o atletas que me ven una vez a la semana o una vez cada 2 semanas. Es decir, depende mucho de las necesidades de cada persona. Tenemos, por ejemplo, en rehabilitación, hay muchas personas que acaban de salir, están en postquirúrgico, empiezan con fisioterapia y están teniendo diario sesiones de fisioterapia, y a mí me ven una vez a la semana, y después cuando terminan fisioterapia me ven una vez cada 2 semanas, y después una vez cada 3 y cada 4, y regresan a sus actividades normales y nos vemos una vez cada mes o cada 2. O sea, depende mucho la periodicidad, está relacionada directamente con la necesidad de las condiciones específicas de la persona, ¿sí? Así es. Y la otra onda que me decías es mis conclusiones. Bueno, pues definitivamente para mí es todo un honor y de verdad es un gusto. Muchas gracias por la invitación para poder compartir esta manera de pensar. Es una nueva manera de pensar el ejercicio, es repensar el ejercicio, porque podemos estarnos lastimando sin saberlo.
Y a lo mejor la solución está a la vuelta de la esquina, pero como nosotros estamos tan acostumbrados y la continuidad histórica es la que mencioné cuando comencé esto, no lo vemos. O sea, sencillamente nos quedamos con voy a fortalecer, me duele, voy a fortalecer, no, espérame, si te duele aquí, no es fortalecer aquí, ¿sí? Puede ser que tengas que fortalecer cualquiera otra cosa de tu cuerpo, pero no necesariamente aquí. Entonces eso entendemos nosotros los especialistas MAT que choca totalmente con el paradigma tradicional, pero esta técnica es una técnica que tiene 25 años de existir. Y hemos sacado a campeones del fútbol americano, ¿sí? Con muy buenos resultados. Y también de básquetbol y de béisbol, entre otros atletas. Digo, ya aquí en México yo tuve la posibilidad de atender atletas súper buenísimos como Sergio Araiza, por ejemplo. O también, por ejemplo, como Lorena Ramírez, o también campeón Ricardo Mejía, Marcos Ferro, y así podemos mencionar a muchos que la verdad es que sería mejor que en algún momento ellos mismos lo digan, ¿no? Pero al tema es, esta técnica es vanguardia, es tecnología viva, ¿sí? O sea, no estamos en ese paradigma, ya nosotros vamos 3 años luz hacia adelante. Ya no estamos nosotros no atendemos, de hecho nosotros no atendemos dolores, ¿cierto, Sergio? No, para Lo nada. primero que le dije cuando lo conocí, yo no atiendo tu dolor. Para el dolor existen hasta pastillas azules, ¿no? Y digo de las pastillas azules que quitan el dolor, no de las otras. Esas no me las recomendaste, pero bueno. Exacto, esas no. Entonces, Caray. exacto, con 50 pesos me quito el dolor, ¿no? O sea, el dolor existe en muchas cosas. Esto no es quitar dolor, esto es mantener eficiencia, es mantener óptimo el funcionamiento, performance 100%, máxima potencia, máxima velocidad, papas, voy, gano. Eso es esta técnica. Es devolver a la persona lo que quiere hacer. No es prohibirle lo que no puede hacer, sino más bien explicarle, decirle, ¿sabes qué? Tu cuerpo es una máquina, bla, 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 y todo lo que vimos hoy. Es increíble, increíble y pues muy, muy nuevo para creo que todos o la mayoría de nosotros, ¿no? A pesar de que llevamos mucho tiempo en esto, así que gracias por el tiempo, Marco. Créeme que te voy a ir a ver y creo que pues, sería bueno, todos que estamos en esta parte del deporte, del running, de OCR, pues nunca está de más, ¿no? Como lo decía la semana pasada, es simplemente seguir toda esta parte de los cuidados, el bienestar, buscarse lo más integral posible y saber exactamente qué es lo que pasa con nosotros. Entonces, ahí está la invitación. Sabemos de Sergio y de otra gente que ha estado contigo, entonces, pues creo que ahora nos toca ir a atendernos y ver qué cosas traemos. Y bueno, gracias de nuevo por tu tiempo y bueno, ¿qué más, Raúl? No, hermano, pues agradecerle a nuestro público a través de nuestras plataformas, a través de Facebook, de OCR TV, de Running TV, de Trail Running TV, que nos han acompañado. Marco, de verdad, rompiste rating, la gente está que rebota en las redes sociales y pues como bien decía Sergio, que no terminó el comentario, pero yo me lo voy a aventar, esperamos que nos puedas acompañar de nuevo para que podamos terminar estas grandes dudas, porque de verdad el tema es impresionante y también de mi parte me queda el compromiso de ir a verte, Marco, en serio que sí. Hay un tema importante que ahorita que Marco mencionó cuando estabas hablando, Raúl, el pie de Chencho, y creo que empezar por un tema de biomecánica del pie es básico para todos los que hacemos esto. Y creo que valdría la pena repetir un programa más adelante para hablar específicamente de eso, ¿no, Marco? ¿Cómo ves? Yo jalo, ya sabes que a mí me encanta estar compartiendo todas estas marihuanadas, así que se me ocurren, así que estemos trabajando todos, compartir, ayudarnos, digo, estamos en lo mismo, todos fuimos deportistas. A ver, yo quiero aclarar que yo fui deportista, también fui un entrenador que en algún momento se ponía a cargar a lo güey, no, o sea, no nací sabiendo esto, mi historia yo era un entrenador también, lo fui. Tuve la oportunidad de tomar esto, estudiarlo en Estados Unidos, me transformó la mente, me transformó la vida, mi concepción del ejercicio. Hoy te puedo decir que hago ejercicio, sí, pero a veces ya no es para mí tan placentero, porque hay muchas cosas que me preocupan, ¿sí? En términos generales cuando estoy haciendo ejercicio. Entonces yo en lo personal me cuido mucho. Mi prioridad, ¿sabes cuál es hoy? No tener musculatura inhibida.
Entonces yo cuido mucho mi musculatura. No hago cosas que yo ya sé que me van a dañar. Entonces esas son las cosas que yo quiero compartir con las personas. Es solamente una concepción distinta, que se pueda sumar a lo que ya conocemos. Para nada es la onda de decir, ay, esto no sirve. No, más bien súmale. Entonces yo jalo para lo que ustedes digan. Encantado, de verdad. Pues muchas gracias. Gracias a toda la gente que se conectó en Zoom, a través de todas las plataformas de Running TV, Facebook. Sí, como dice Raúl, es un gran programa. Ya lo veíamos venir y evidentemente nos quedamos con muchas dudas y muchos temas ahí. Y claro que vamos a organizar otro programa contigo y si nos haces el honor de acompañarnos, pues por supuesto estamos ahí. Gracias a Luis, nuestro productor ahí, que estuvo transmitiendo también ahí todas estas imágenes de, pues prácticamente tu estudio, tu consultorio ahí con todo este tema del MAT. Gracias Raúl, gracias Cris, gracias hermanos, gracias a todos por conectarse. Muchas gracias. Don Cristian Scherf. Gracias a todos. Pues gracias de nueva cuenta, Marco, ¿vale? Y a toda la gente que nos escuchó, muy interesante. Y bueno, nos vemos pronto para allá. Tenlo por seguro. Y bueno, todos nos vemos en la siguiente. Excelente. Gracias. Raúl. Pues hermano, pues muchísimas gracias. Quiero agradecer como siempre a mi querido Luis León, que siempre nos acompaña, que es nuestro productor de imagen. Quiero agradecer a mis hermanos por estar aquí con nosotros y pues como siempre nosotros fuimos los Spartan Bros. Nos vemos el próximo martes y no nos vamos sin antes hacer nuestro característico y a las 3 les pido con su puño sobre la cámara un bonito Aru. 1, 2, 3. ¡Aru! Muy buenas noches. Esto fue Spartan Bros presenta. Hasta la semana que viene. Bye. Bye. Y nos vamos de Facebook.